Hoy jueves 25 de enero de 2024 retomamos la tarea diaria de construir la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Es nuestra emisión número 474. Y en ella vamos a analizar unos hechos ocurridos hace ya 59 años, perdón, 61 años, en el área rural del municipio de Ataco, Tolima, cuando una cuadrilla de bandoleros del Partido Comunista Colombiano emboscó a una unidad del batallón Tenerife que se desplazaba por el sector y asesinó a un oficial, dos soldados, y en la reacción de la tropa fueron dados de baja 5 terroristas. Esta cuadrilla estaba encabezada por Marcos Guaracas, familiar de otro terrorista muy conocido en la FARC, de nombre Jaime Guaracas, a quien apodaban Cariño. Este era un delincuente de esos que ha hecho la transición del liberal a comunista y era un bandolero neto de la época. Y el batallón Tenerife venía persiguiendo a todos estos delincuentes en el norte del Huila, el sur del Tolima, y había tenido muchos enfrentamientos con ellos y en algunos había padecido este tipo de emboscadas, como lo hemos analizado en eventos anteriores ocurridos en el mismo municipio de Ataco, en Palermo, Huila, en Iquira y otros municipios que son limítrofes entre los dos departamentos. El Partido Comunista, desde luego, instigaba todo esto por medio de su pasquín, el semanario Voz, y siempre alegaba y construía una verdad falsa, o sea, una falsedad, aduciendo que era una agresión del Estado colombiano contra el campesinado y que esos eran los simples campesinos que se defendían. Pero si uno revisa, pues eran ya varios años de construcción de las repúblicas independientes de Marquetal y El Río Chiquito, muy cercanas a esta zona, de la construcción de las repúblicas independientes que pensaron instaurar en el oriente del Tolima y como por la cordillera, cruzando el Valle del Magdalena desde la central hasta la oriental, hacían ese empalme de las cuadrillas comunistas para desplazarse al Tolima, al Valle, al Huila, al Cauca, al Meta, a Cundinamarca y avanzar en la construcción de un proyecto que lo diseñaron desde entonces para tomarse el poder rodeando la cordillera oriental y la capital de la República. Adelante, licencia. Durante varias décadas, las diversas ramificaciones comunistas colombianas y sus cuadrillas armadas estructuraron el crecimiento metodológico de la FARC a partir de las repúblicas independientes sobre las cordilleras central y oriental. ¿Podríamos hacer alguna exposición acerca de las estructuras comunistas armadas en las primeras partes de la década de 1960, antes de que surgiera la FARC como brazo armado del Partido Comunista Colombiano? Sí, claro, mira, aquí vemos en este mapa todo el departamento del Tolima, ubicado en el centro eh, occidente de Colombia. Y vemos que el departamento del Tolima desemboca en el oriente del Valle, en el nororiente del Cauca, en el norte del Huila, en el occidente de Cundinamarca y en el nororiente del departamento, antiguo departamento de Caldas, hoy integrado por tres departamentos que son Caldas, Risaralda y Quindío. Y por lo menos limita con dos de los actuales que son Caldas y Quindío. Y está a una muy corta distancia de llegar a Antioquia o a Santander o a Boyacá. Solamente por el río Magdalena se puede acceder más rápido, ya que la cordillera es difícil, pero no está tan lejos. Y vemos que el municipio de Ataco está ubicado en el sur oriente del departamento, municipio grande,
y está enclavado precisamente donde la cordillera central comienza su descenso hacia el valle del Río Grande de la Magdalena y va a formar lo que se llama el nororiente del Huila o el oriente del Tolima. Y cruzando esta cordillera se llega al sector de Villarrica, Cunday y el páramo de Sumapaz, donde los comunistas, dirigidos por Juan de la Cruz Varela, instauraron todo tipo de actividades criminales tendientes a promover la toma del poder con cuadrillas armadas. Y este mapa pequeño que está aquí al lado derecho nos muestra lo que se llama las provincias del sur del Tolima. Y Ataco, que está aquí, es una de esas. La otra es Planadas, Río Blanco, Chaparral, Roncesvalles, San Antonio, Ortega, Coyaima y Natagaima. Al escuchar esos nombres, inmediatamente nos viene a la memoria todo el trasiego de la violencia comunista que ha habido y vemos que entre Ataco y Planadas se encuentra la famosa e histórica zona de Marquetalia, en el Cerro del Támaro, donde Tiro Fijo y unos bandidos del Partido Comunista formaron una república independiente desde 1950, no como dicen los comunistas mentirosos en sus informes, que fue un evento que se fue dando en la medida que el ejército perseguía a los delincuentes. No, ellos ya tenían aquí, hacía rato, una construcción armada para enfrentar el Estado y desconocer la institucionalidad. Y la otra, un poco más al sur, en el límite con el Cauca, en la zona de Río Chiquito, al nororiente del departamento del Cauca. Y al cruzar hacia el Huila, en esta parte, entonces encontramos la zona del Pato, histórica también, donde construyeron todo el emporio comunista y Tiro Fijo mantuvo toda su vida la dirigencia criminal de las FARC de esa zona. Entonces, ese es el resumen breve de cómo antes de nacer las FARC ya el Partido Comunista había visualizado y estructurado unas cuadrillas armadas en esa región. ¿Cuáles son las características geopolíticas más resaltantes del municipio de Ataco, Tolima, sobre la cordillera central? Como vemos, es uno de los municipios del sur del Tolima que infortunadamente es muy afectado por la historia de la violencia, que su geografía toda es muy quebrada, toda. Los municipios menos quebrados son los tres del oriente de esta región sur, que son Ortega, Coyaima y Natagaima. Los demás, por ejemplo, San Antonio de los Micos, Rosenvalles, Chaparral, Río Blanco, Planadas y Ataco, además de tener una larga tradición de descrédito por acciones de diferentes bandas criminales, en particular de las FARC. Su topografía es muy difícil, pero es una zona muy agrícola, de gente muy trabajadora, que infortunadamente fue infestada con el virus del comunismo y con la organización terrorista y lo dañó. Ya lo decíamos, esta zona del sur del Tolima, que está aquí, este sector, limita con el Valle del Cauca, todo el oriente del valle, lo que se llama el páramo de Barragán, etcétera. Todo está aquí, en este sector, limitando en una línea imaginaria sobre la cordillera central al Valle del Cauca, Tolima. Y por el sur está el norte del Cauca, que son zonas indígenas y que lo hemos analizado reiteradamente con municipios que han sido muy afectados por la violencia. Y aquí en el centro, sur-centro, está el departamento del Huila, que sobre este sector noroccidental del Huila hay municipios muy conocidos como Palermo, Íquera y otros que han sido afectados por la guerrilla de las FARC, por el comunismo, por la violencia. Y aquí al oriente está esta entrante que tiene el departamento del Huila, que sube hasta Cundinamarca, siguiendo la línea del páramo de Sumapaz y la cordillera oriental. Entonces, si mencionamos la cordillera oriental aquí, significa que el Valle del Magdalena cruza más o menos este sitio y separa lo que es la zona más oriental de la cordillera central y la zona más occidental de la cordillera oriental, formando el Valle Grande del Río de la Magdalena, que es una zona agrícola muy rica y de mucha importancia estratégica para Colombia. Y al mirar el terreno ya con un par de fotos, nos dan la pauta de cómo es lo difícil
que allí sucede. La cordillera central tiene unas profundidades impresionantes en las cuales se requiere mucho cuidado para hacer cualquier operación militar, que además han sido deforestadas a lo largo del tiempo sobre unas faldas, como dicen los campesinos, que se requiere mucho estado físico, mucha disposición física para trabajarlas y sobre todo de sol a sol, porque es muy quebrado, unas pendientes de casi 80 grados y sobre esas cultivan eh, productos como café u otros de clima templado o ya de clima frío en la medida que ascienden a la parte más alta. Y por la mitad hay una cantidad de ríos y quebradas que se van formando por esas gargantas que irrigan la zona, pero que a menudo se inundan y erróneamente o por necesidad, como se quiera mirar, se han construido los poblados sobre la parte baja de esos cerros al lado de los ríos. Y claro, cuando llueve intensamente en la parte alta de la cordillera o cuando se producen los deslaves por efecto de esta deforestación, los afectados son quienes viven en estas zonas ribereñas, que además son reiterativos esos casos, porque la otra opción sería que se fueran a vivir a la montaña, pero no hay carreteras de acceso. Y este carreteable nos muestra que todavía en pleno siglo XXI, pasados 60 años de esa época, está destapado y en una zona de fácil derrumbe, por lo que vemos, ya que la característica de la tierra de la cordillera central es muy deleznable. Y más o menos en este sector, en esa época no existía la carretera, sino que existía era un camino de herradura y sobre ese camino, que era casi de obligatoria transitoriedad o tránsito mejor, no había forma de otra manera, ya que los pliegues de la cordillera, la vegetación y la contextura del terreno impiden otra forma de caminar. En una de estas curvas ocurrió la emboscada cuando era un camino y no era una carretera. Adelante. Sí, muy bien. Podríamos señalar algunos antecedentes tácticos y estratégicos relacionados con la sangrienta emboscada perpetrada por la cuadrilla de bandoleros comunistas encabezada por Marcos Guaracas, alias Cariño, contra tropas del batallón Tenerife en el área rural del municipio de Ataco, Tolima, el 19 de febrero de 1963. Sería largo, ¿no? Sería como reconstruir toda la historia de la violencia del norte del valle, el sur del Tolima y el oriente del Cauca y el norte del Huila. Pero dijéramos que el Partido Comunista hace un plan inicial para esa zona, Valle, Tolima y Quindío, que en la época se llamaba Caldas. Y ese plan inicial incluye utilizar la experiencia acumulada de las guerrillas comunistas que en 1947 llamaron las cortinas. Fue una creación de autodefensas en la cual jugó un rol muy importante Jacobo Arenas, que era miembro del Partido Comunista, que acababa de regresar de Moscú de formarse como dirigente comunista, como dirigente guerrillero, como formador de núcleos revolucionarios. Y tras la muerte de Gaitán, el Partido Comunista se alió con algunos sectores liberales extremistas para formar unas guerrillas que no se entregaron finalmente en el gobierno de Rojas Pinilla, lo que mantuvieron una especie de statu quo en que las armas supuestamente las guardaron, pero eso es una mentira. Y mientras eso pasaba, entonces lo que estaban dedicados era a desarrollar unos emporios en Biotá, donde los entrenaban ideológicamente, que ahí pasaban a Cabrera y el Páramo Sumapaz, donde Juan de la Cruz Varela los entrenaba como bandidos y guerrilleros, o en el oriente del Tolima, donde, por ejemplo, el tal Richard instruía, los formaba como guerrilleros, y otros hacia el sur del Tolima, en la zona del Davis, el canal del Davis, y allí se asentó primero la familia liberal de los Loaiza, a la cual pertenecía Tiro Fijo, pero ellos se abrieron en dos, unos que eran definitivamente comunistas y otros que fueron liberales y terminaron aliados con el Estado. Entonces, esa fue la primera experiencia que ellos aprovecharon.
La segunda tarea fue fortalecer las repúblicas independientes. Las FARC no le dieron, o el Partido Comunista nunca le dio ese nombre. Ellos lo llamaron enclaves comunistas, ¿no? Ese nombre se lo dio Álvaro Gómez y se lo reiteró eh, Mosquera Chávez, Víctor Mosquera Chávez, el uno liberal y el otro conservador, en el Congreso de la República, poniendo sobre el tapete que ante la vista gorda del gobierno del señor Lleras Camargo, eh, habían crecido estas estructuras de formación comunista y de desconocimiento de la institucionalidad y la constitución colombiana, ya que ahí había bandidos armados, uniformados, tenían lo que llamaban reglamento de régimen interno. La población civil estaba organizada en la recolección de los cultivos al estilo de los soviets en la Unión Soviética. Todo era de todos y nada era de nadie. Eh, Tiro Fijo y los demás bandidos en cada una de las repúblicas, Ciro Trujillo, los demás imponían una cantidad de normas, fusilaban a la gente, imponían castigos, atacaban a la fuerza pública cada vez que se acercaba, asesinaban policías, sacaban guerrillas móviles, aunque ellos dicen que no han hecho toda la transición a guerrilla móvil, a que emboscara a las tropas del ejército que patrullaban la zona y mantenían una especie de inmunidad que les daba el gobierno del señor Carlos Lleras, del señor Alberto Lleras Camargo. Y luego cuando subió Valencia a la presidencia, pues se instituyó el Plan Lazo y se tomó la decisión de combatir el bandolerismo, no tanto por el comunismo, sino por la violencia que había en Quindío Valle con las cuadrillas entre liberales y conservadores, de lo cual estaban sacando mucha ventaja los comunistas. Y fue cuando Estados Unidos metió la mano con el programa Alianza para el Progreso en toda Latinoamérica para contrarrestar la acción del comunismo, que le permitieron al ejército o del gobierno nacional integrar una sola lucha. Pero inicialmente el Plan Lazo estaba estructurado era para combatir la violencia liberal conservadora en el Tolima, en el Valle del Cauca y el Quindío, o sea, Caldas, sin tener en cuenta que en el Quindío y el Tolima ya se estaba formando, era hacía rato, una especie de repúblicas independientes y fue el punto que Álvaro Gómez puso sobre la mesa y que le ocasionó tantos enemigos y tantas reacciones, porque es que al mirar los periódicos de esa época, los comunistas en las ciudades se dedicaron a colocar bombas por todas partes y era común que estallaran petardos aquí en Bogotá, Medellín, Barranquilla, hasta en un teatro público en Medellín estalló un petardo una noche amedrentando a la ciudadanía. Y otro caso que veremos posteriormente aquí en Bogotá, barrio San Fernando, eh, fue decomisado o fueron decomisados 1.300 tacos de dinamita y en el barrio de la Candelaria otros 400 tacos de dinamita que tenían unos miembros del Partido Comunista para activar unas cargas explosivas contra el edificio de los ministerios que se llamaba en esa época donde quedaba una sede gubernamental, el edificio del gobierno nacional, o sea, el Palacio de San Carlos, y la otra carga la iban a reventar con un carro bomba en la sede del Jockey Club, donde se reunían todos los dirigentes públicos y privados del país, de la empresa privada. O sea que el atentado que hizo el Mono Ojoy en el Nogal fue como una reedición de un plan que tuvieron en los años 60 contra el Club Jockey. Y o por ignorancia de la gente o por connivencia con las FARC y con los comunistas, todo eso pasa al olvido, pero aquí lo seguimos reviviendo y lo traeremos en breve como un hecho más de la violencia en Colombia. Hubo una acotación de las guerrillas liberales, hay un libro interesantísimo que escribió un investigador de la Universidad del Valle del Cauca, que relata cómo ocurrió esa transición y da hasta nombres propios, pero además hace unas crónicas de algunas personas que salieron de Tuluá y de la zona de Monteloro y la parte fría de Tuluá, la parte montañosa, hacia el Tolima, guiados por el Partido Comunista y
pasando de ser guerrilleros liberales a guerrilleros comunistas, y que tuvieron todo un proceso de persecución. Y esto ocurrió después de la muerte de Chispas, porque Chispas fue el bandido que se hizo más famoso en esa zona y fue el que más reclutó. Decían unos que llegó a tener hasta 1.500 personas en sus bandas regadas por la región, y su crueldad fue ilimitada, y fueron muchos los hechos de violencia que crearon esos bandidos. Entonces, el Partido Comunista trató de reorientarlos, aprovechar la experiencia que tenían como guerrilleros, y la reorientación era darles una ideología comunista. Pero se presentó una guerra que fue muy fuerte entre lo que llamaron limpios y comunes, que eran liberales que definitivamente no estaban de acuerdo con volverse comunistas, y los comunistas que ya querían tomarse el poder y a su plan a largo plazo, y entonces llamó la guerra de limpios y comunes. Y algunos de esos, entre comillas, limpios, que significaba liberales limpios de ideología bolchevique, terminaron luego trabajando como guías del ejército, y para la época eh, se autorizó la formación de autodefensas legitimadas por el Estado, que luego, desafortunadamente, viraron en los mal llamados paramilitares, que fueron afectados por el narcotráfico. Seguimos aquí viendo, y paralelamente con esto, el Partido Comunista y la Juventud Comunista hicieron un trabajo intenso. Por ejemplo, un sujeto de nombre Carlos Romero, que fue mucho tiempo compañero de la señora Clara López, que hasta fue alcaldesa encargada de Bogotá y ahora es senadora de la República. Ese bandido era el jefe del Partido Comunista Juvenil, o sea, de las Juventudes Comunistas. Y él fue el que reclutó a Jaime Bateman, a Alfonso Cano, a Pablo Catatumbo y los demás bandidos que para esa época entraron a las FARC y que ya hoy bordean los 70 años, están muertos. Y el trabajo lo hizo en las universidades en Bogotá, inclusive lo extendió hasta la Universidad Javeriana, y ahí terminaron los hermanos Pizarro todos en las FARC. Eh, la señora Vera Grave de la Universidad de los Andes terminó también en las FARC y luego en el M-19. O sea, es una historia larga de presencia del Partido Comunista dentro de las universidades, los sindicatos, tanto urbanos como rurales, para formar una sola masa crítica, constitutiva de la guerrilla y la violencia contra Colombia de orientación comunista. Lo hemos mencionado, se multiplicaron los atentados terroristas en las ciudades, por ejemplo, ese caso del fallido atentado contra el Club Jockey, la colocación de bombas permanentemente, y el atentado que hubo un mes antes de este hecho, que ocurrió en el batallón Palacé en Buga. Lo estaban celebrando el 24 de diciembre del año 1962. Estaban celebrando la Nochebuena, la Buena Navidad, y estaban todas las familias de oficiales, suboficiales, soldados y civiles que han invitado a la ciudad a que rezaran la novena con los soldados y cantaran, hicieran un show navideño. Un sujeto que era de origen europeo, que trabajaba en el batallón como talabartero, preparó una trampa explosiva y la reventó y asesinó casi 100 personas ahí. Eso es una tragedia también, que fue un hecho cometido por los comunistas contra Colombia. Y luego se trató de desvirtuar que ha sido un accidente, que era que al señor le han entregado unas cargas de aligerar la munición para que hiciera unos fuegos pirotécnicos, porque él sabía de eso, pero la investigación que hizo el general Prada, que era el inspector del ejército, luego segundo comandante del ejército, demostró que había sido un acto terrorista. Y en un libro que se publicó años después, que se llamó La correspondencia secreta del proceso de paz, que lo publicó Jacobo Arena, descaradamente y cínicamente y sin que la justicia actuara, además porque ya el señor Belisario Betancur los había amnistiado, era imposible actuar en ese caso. El señor Alberto Rojas Puyo, senador comunista y miembro de todas esas estructuras comunistas, entre comillas, legales de las ciudades, le contaba a Jacobo Arenas que él había sido parte de los que reventaba explosivos
en las ciudades durante esa época. Y fuera de eso lo instigaba, siendo que negociador de paz de Belisario de Tancur, lo instigaba a que no aflojara y que apretara mucho porque la oligarquía se estaba sintiendo forzada por la justa lucha que han hecho los comunistas. Y lo publicaron y de remate el señor Ernesto Samper le hizo el lanzamiento de ese libro como gran cosa, con bombos y platillos. Y pues infortunado o afortunadamente, como la gente no lee en Colombia, muy pocas personas se dieron cuenta de todas esas realidades. Hacían unos cursos de agrarismo colectivo, que era la forma inicial de inducirlos a la guerrilla, para formar los colectivos o los soviets de la educación rural, y eso hasta el día de hoy se mantiene en muchas zonas y es lo que ahora llaman las zonas especiales campesinas, y que salen un poco de bandidos de las FARC disfrazados que guardias campesinas de esa zona, y son bandidos, son delincuentes. En esa época eran las autodefensas y andaban con fusiles y dormían en el monte y asaban un pedazo de carne, echaban una panela y una cantimplora llena de agua o un tarro lleno de agua y se metían al monte a esperar, y un plástico, se metían al monte a esperar la tropa y la atacaban por sorpresa y volvían a sus sitios o preparaban trampas con explosivos. Hoy en día pues ya son más tecnificados, pero siguen organizándose a partir del agrarismo colectivo con miras a formar republiquetas independientes, que era lo que constituía Marquetalia y que es lo que trataron de hacer en Casa Verde y en todas las zonas donde Tiro Fijo se instalaba con Jacobo Arena y los demás bandidos. Eh, la organización de las autodefensas revolucionarias, que después la llamaron milicias bolivarianas, es eso, esa organización de personas que están allí metidas, que protegen ese agrarismo colectivo y protegen, entre comillas, que el Estado no llegue a vulnerar su organización paralela de la constitución de repúblicas eh, pequeñas que van creciendo. Inclusive, eso lo hizo Jacobo Arenas con los liberales en los llanos orientales, y el que les redactó toda la constitución de esa organización clandestina eh, y desconocedora de la institución colombiana, de la institucionalidad colombiana, un sujeto muy conocido que llama José Alvear, o se llamaba José Alvear Restrepo, que hoy su nombre es utilizado por unos abogados comunistas cuya única eh, tarea es legitimar delincuentes, desinstitucionalizar el Estado y atacar a las fuerzas militares y de policía con guerra jurídica. Todo eso viene de esa área. Adelante. ¿Cuál era la situación general de orden público en Colombia a comienzos de 1963, cuando por medio del Plan Lazo se acrecentó la lucha del Estado colombiano contra el bandolerismo tripartidista? Pues el editorial del periódico El Tiempo del 30 de enero de 1963 nos dice mucho. Dice: los campesinos sometidos. Resulta que fue dado de baja por un oficial de ingenieros militares que se llama Hernando Lozada y que todavía vive, e inclusive ha venido aquí a nuestras conferencias. Se dio de baja a un terrorista que llamaba Teófilo Rojas, alias Chispas. Y esto ocurrió en el Quindío. Este era el que tenía, según decían, hasta 500 delincuentes organizados. Y este delincuente tenía completamente amedrentada la población del norte del valle, del actual Quindío, el noroccidente del Tolima y parte del Cauca. Se movía por todas esas montañas con una habilidad impresionante. Ya lo hemos visto, que para la época, lo cuenta el mismo Jaime Bate Moncayón, cuando era de las FARC, el Partido Comunista lo invitó a él a varias reuniones y él estuvo. Inclusive es muy célebre que había una reina de nombre Olga Lucía Botero, que además de ser muy bella, reinas colombianas de belleza, era una persona con un sentido social y participaba en muchas actividades públicas.
Y el Chispas le envió una carta a ella diciéndole que ahora en adelante su lucha no sería de liberales contra conservadores, sino del pueblo contra los capitalistas. Una carta muy conocida. Y también fue muy conocida una terrorista internacional de apellido Rubakova, que venía desde Europa y se la pasaba reunida con todos los bandidos del mundo. Le fascinaba ir a Argelia a reunirse con los terroristas que luchaban contra los franceses, había ido a la Indochina y luego vino a Colombia y apareció en besos, abrazos y caricias con el bandido Chispas, reconociéndolo. Todo el periódico El Tiempo cuenta aquí la gravedad de cómo tenía este delincuente azotada toda la región cafetera, porque él era el que determinaba, por medio de sus lugartenientes, cuántas personas trabajaban en las fincas, cuánto les debían pagar en cada finca y cuánto tenía que poner cada familia para apoyarle su lucha. Y los bandidos pasaban cada día de pago a recoger la plata cuando no esperaban al dueño de la finca y le robaban, o cuando no instalaban un bandido de ellos mismos en la... Hay un micrófono abierto que nos está interrumpiendo, pero eh, cuando no imponían otro tipo de medidas, entonces los delincuentes de Chispas tenían la región azotada, pero al mismo tiempo que Chispas hacía todo esto y que descabezaba personas, degollaba gente, secuestraba, mataba, violaba, incendiaba, era el terror de toda la región, él y sus bandidos. El Partido Comunista estaba haciendo exactamente lo mismo en el Tolima. Entonces, por eso el editorial del Tiempo dice, los campesinos sometidos, y relata esa cruda realidad que estaba viviendo Colombia. Adelante, Podríamos, podríamos presentar a nuestra audiencia algunos de los luctuosos hechos de violencia tripartidista ocurridos en Colombia 2 semanas antes de la sangrienta emboscada perpetrada por la cuadrilla de bandoleros comunistas, encabezada por Marcos Guaracas, alias Cariño, contra tropas del departamento de Tenerife en el área rural del municipio de Ataco, Tolima, el 19 de febrero de 1963. mire, esta foto que está la pantalla, es al azar, no es que se escogió exclusivamente ese día, es tomar alguno de los periódicos de la época y este es del 30 de enero, el mismo día de ese editorial, lo tomamos al azar para mirar cómo estaba el país. Y un titular, 3 muertos en un asalto en Génova, Caldas. Recordemos, ahí dice, es Génova Quindío, pero en ese tiempo era un solo departamento que era Caldas. Por eso dice, y relatan allí que un bandido conservador, le decían alias Melco, de nombre Melquisedec Camacho, degolló a 3 personas, así, facilito, y que luego se movió hacia el Valle y el Tolima, eh, asesinando a otras personas, y que al mismo tiempo en la persecución de tal Melco encontraron el cadáver de una persona que se ha desaparecido aquí en esa zona el 24 de diciembre, o sea, un mes antes. Luego aparece otra información publicada en el Valle, que en el sitio La Traviata del corregimiento de las Elegidas de Sevilla Valle, la policía encontró decapitados 2 cadáveres del papá y el hijo de unos finqueros ordenados por Chispas, que era enemigo de Melco, porque Melco era conservador y Chispas era liberal. Y entonces eran las venganzas de uno con otro. Y que en la tarea de búsqueda se estaba precisamente localizando los bandidos que han asesinado al dueño de la hacienda Montecristo, de nombre de Julio Escobar. Entonces, y que en Tuluá, cerca del sitio, fue asesinado otra persona. Eso era diario, permanente. Lo colocamos como ejemplo, no como el único, sino como lo que ocurría. Y aquí, en Bogotá, estaban tomando medidas preventivas porque había un bandido santanderiano de alias el Mico Izaza que ha sido capturado en San Gil
Santander, y lo han trasladado para Bogotá. Y los funcionarios que estaban adelantando la investigación judicial recibían a cada rato sufragios y amenazas de muerte de los familiares y de las pandillas de estos delincuentes. Pero era que era una violencia desaforada. En esos mismos días colocaron varias bombas en varios sitios y de remate fue muy común, muy conocido el caso de el barrio Ricaurte aquí en Bogotá, de una niña de 12 años que han cogido como esclava una familia, y una señora y la hija le daban unas garroteras impresionantes a esa niña y la obligaban a trabajar limpiando y cuadrando todo el servicio doméstico de la casa hasta altas horas de la madrugada, y los vecinos se daban cuenta. Y en una de esas garroteras le dieron tan duro que la niña quedó completamente desfigurada, le pegaban con garrote y la llevaron al hospital de la Ortúa y ahí murió. Y entonces la prensa armó el escándalo. Inicialmente la señora dijo que era que la niña ha salido a hacer un mandado y que ha pasado un carro fantasma y la ha atropellado, pero como ya no tenía ni sentido, entonces algunos de los vecinos los delataron. Entonces eso nos indica que es que dentro de la sangre del colombiano está metido ese virus de la violencia, ese virus del salvajismo, y que todavía nos falta muchísimo para corregirlo. Y fuera de eso, que esa predisposición de violencia es la que facilita a los comunistas instigar a la gente a que se levanten armas, y se hace violencia per se por violencia y ni siquiera por ideología. Adelante. Por la misma época, la Tercera Brigada desarticuló otra cuadrilla de bandoleros en el municipio de Zarzal Valle. ¿Cómo ocurrieron estos hechos? Y aquí lo vemos, esto ocurrió el 28 de enero y está toda la información. Fueron capturados 13 bandidos, se dan los nombres de ellos aquí. Todos pertenecían a la cuadrilla de otro delincuente que se hizo muy famoso en la zona, que le decía Conrado Salazar, que inclusive un sargento del ejército se infiltró en esa cuadrilla para eliminarla y escribió posteriormente un libro que llamó Zarpazo, muy conocido. Y estos 13 delincuentes fueron capturados, pero eso no acabó con la cuadrilla porque eran varios. O sea, así como Chispas tenía su cuadrilla, el Conrado era como su competencia, también era liberal y cometía muchos delitos. Y en la operación lo hizo la policía con base en la información que le dio un inspector de policía, un civil. Les allanaron la casa y les encontraron un montón de armas, dinamita, propaganda, de dinero y planes para seguir asaltando y destruyendo la comunidad. Ese era el escenario con el cual convivíamos los colombianos en esa época. Y en el mismo subtitular vemos que en Antioquia fueron también dados de baja otros dos bandidos en otra cuadrilla que se estaba formando allá y tenía el terror y el azote de la región. Y a esa cuadrilla dieron de baja dos y les incautaron 5 armas de fuego y una gran cantidad de municiones. Entonces, todo esto para ver que la tarea que le ha tocado a las fuerzas militares y de policía para tratar de mantener la estabilidad y contener la violencia que los comunistas fueron aumentando en distintas regiones del país, está documentada, existen los archivos, tanto periodísticos como judiciales, pero nadie se toma el trabajo de consultarla y de analizarla. Y por eso llegan a las mesas de conversaciones a hablar con el ELN y las FARC sin ni siquiera tener la menor idea de que todo esto ocurrió, o porque nadie se lo contó, o porque jamás se han interesado por averiguar sobre nuestros orígenes y problemas anteriores. ¿Cuál era el rol de las Fuerzas Armadas en su conjunto mediante la ejecución del Plan Lazo contra el bandolerismo tripartidista en los departamentos del Tolima, Valle y Caldas? Pues el presidente John Fitzgerald Kennedy, desde que subió, pensó en hacer una especie de plan Marshall para Latinoamérica y lo enfocó con lo que llamó la Alianza para el Progreso. Y esa Alianza para el Progreso tenía una agencia para el desarrollo internacional que ponía en práctica en varios países una serie de medidas de desarrollo urbano. Un resultado de eso fue el Ciudad Kennedy aquí en Bogotá, barrio Ciudad Kennedy, que fue construido con ayuda del gobierno de Estados Unidos, y la entrega de algo que llamaron
el MAP, que era la asistencia militar de Estados Unidos, un programa a Latinoamérica. Y la idea era aprovechar toda la teoría que han dado unas organizaciones que han estado en Colombia, eh, cuando el general Ruiz Novoa era Contralor General, como la misión Curry, por ejemplo, y con base en las recomendaciones que ellos daban, aplicar unos programas de desarrollo rural integral. Y eran en total 1.200 millones de dólares que se iban a invertir en Bolivia, República Dominicana, Salvador, Guatemala y Chile, donde era más evidente el crecimiento del comunismo, pero luego, pues obviamente Colombia, con toda esta problemática que se estaba viviendo y que la embajada americana tenía un seguimiento muy al dedillo de lo que ocurría, pues también se le incluyó a Colombia esa ayuda dentro del Alianza para el Progreso y dentro del Plan Lazo. Pero los comunistas, ya lo hemos visto aquí varias veces, vieron que esa era la forma de quitarles el sustento a los campesinos. Entonces lo que hicieron fue arreciar la violencia, multiplicar la acción criminal contra las tropas y por medio de sus pasquines, como el periódico Voz, desatar la propaganda más intensa dentro de la población y dentro de las universidades, sindicatos y organizaciones juveniles, de que eso era el imperialismo eh, americano, norteamericano, contra las justas luchas populares del proletariado soviético. Y por su parte, las embajadas de Rusia y Cuba, nutriendo permanentemente con doctrina y con contactos y con facilidades a los terroristas colombianos para que fueran a sus países a formarse todavía más como delincuentes y vinieran a hacer más daños a Colombia. Entonces, ese era el escenario en que estaba Colombia y como el general Ruiz Novoa ideó y presentó el Plan Lazo, que fue aprobado en un Consejo de Ministros como una política de Estado, entonces las Fuerzas Armadas, en especial el Ejército, recibió un, una especial inyección tanto de presupuesto como de medios y de orientación técnica para trabajar en el desarrollo de las comunidades y en apoyo de grupos sociales vulnerables. ¿Cómo resumió el diario El Tiempo de Bogotá los hechos relacionados con la sangrienta emboscada perpetrada por la cuadrilla de bandoleros comunistas encabezada por Marcos Guaracas, alias Cariño, contra tropas del Batallón Tenerife en el área rural del municipio de Ataco, Tolima, el 19 de febrero de 1963? Bueno, el periódico El Tiempo pues hizo una reconstrucción de los hechos, de cómo ocurrieron, describió el área, el sector como ya lo hemos visto muy quebrado, describió que por la zona se movían las cuadrillas de Marcos Guaracas, alias Cariño, y la de Tiro Fijo y la de Jacobo Prías Arape, que había muerto unos años antes, y otros delincuentes que han estado por la zona. Entonces, informó el batallón Tenerife en una patrulla que andaba buscándolos para combatirlos, fue sorprendido en un camino, como vimos en la gráfica, de difícil acceso y tránsito, y que allí fueron asesinados el teniente Eberto Rodríguez Quevedo y los soldados Pedro José Bernal y José Alejandro Vázquez. Y relata también que en el momento de la reacción fueron dados de baja 5 terroristas, eh, todos de orientación comunista, que eran encabezados por Marcos Guaraca, uno de los campesinos liberales que se volvieron comunistas y se integraron a las FARC, muy cercanos a Tiro Fijo, con el hermano que era Jaime Guaracas y el otro era Tarcisio Guaracas. Eran 3 delincuentes de la misma familia que se integraron a las pandillas de Tiro Fijo. Pero uno de los más belicosos era este, Marcos Guaraca, que le decían Cariño. Recordemos que para la época todos esos bandidos utilizaban unos remoquetes que eran hasta pintorescos. Tiro Fijo, Alma Negra, La Gata, Melco, Tarzán, Alma Negra, Chispa, Desquite. Esa era la forma como se conocían. A este le decían Cariño, a otro le decían Resplandor, Venganza, Veneno, Puente Roto. Era la forma como se identificaban.
Entonces el periódico El Tiempo hizo ese relato y pues reconstruyó que no es la primera vez que ocurría, que ya en Palermo había ocurrido, en Níquira, en el norte de Neiva, en el oriente de Neiva, y que por la zona el Partido Comunista seguía eh, causando desolación y miedo, y que además un poco más hacia el sur, con dirección al Pato, estaba la cuadrilla de Januario Valero, que también ha sido liberal y luego se ha convertido en comunista. Ese es el resumen. Bien. ¿Cuál es la importancia táctica de la sangrienta emboscada perpetrada por la cuadrilla de bandoleros comunistas encabezada por Marcos Guaracas, alias Cariño, contra tropas del batallón Tenerife en el área rural del municipio de Ataco, Tolima, el 19 de febrero de 1963? Pues sin duda fue un estímulo a las guerrillas comunistas, ¿no? Porque por la misma época un equipo de tiro de las fuerzas militares había ido a hacer unas competencias de tiro, unos campeonatos de tiro en Neiva. Y Tiro Fijo tenía la información exacta de cuándo cuándo se movían de regreso y les montó una emboscada en la carretera y ahí asesinó a varios de los miembros del equipo de tiro y como eran tiradores expertos los que iban ahí, pues en la reacción también le eliminaron bandidos, entre ellos al hermano de Tiro Fijo. Y estaban en esa época, en ese momento, en esa dicotomía, dijéramos, de que el ejército también contrarrestaba y los golpeaba, entonces estaban evaluando cómo hacerlo, y esta emboscada le serviría como un estímulo a las guerrillas, pero ya vemos que aquí también perdieron 5 bandidos. Ya, una guerra despiadada e inútil. Eh, Lógicamente, cualquier emboscada que le ocurra a cualquier patrulla, a cualquier unidad del ejército, afecta a la fortaleza psicológica de las tropas que van a combatir, porque ya les causa desazón, ya les causa el temor de que a nosotros también nos puede pasar, que hay hechos reales viendo a los compañeros asesinados. La propaganda comunista urbana se multiplicó. Inmediatamente el Partido Comunista activó todo su equipo de agitación y propaganda que es intenso, con el fin de promover la paz. Hay que promover la paz y la paz era sacar el ejército de allá de la región. Nada nuevo bajo el sol. La paz es permitir que la población actúe en democracia y se organice y que el Estado les tiene que dar de todo, pero ellos no tienen que responder por nada. Nada nuevo bajo el sol. La misma teoría 60 años después. Fue un revés para el Plan Lazo, que ya lo dijimos, articuló inicialmente sobre el bandolerismo crónico que había en el Tolima, perdón, en el Quindío y el Valle, pero que desde luego tenía que llegar a esa zona por la misma dinámica de las operaciones. Y si se querían mostrar resultados, pues colocar 3 muertos en una emboscada, así se maten 10 guerrilleros, no va a ser ningún éxito porque hay una mancha muy grande. Eh, Eso ocasionó que se fijara como objetivo final del ejército, había que localizar y dar de baja ese bandido, como fuera. Y entonces para la sexta brigada se convirtió en un objetivo 1A, en especial para el batallón Caicedo, que era el que tenía la responsabilidad del área operacional en Ataco. Y más adelante veremos o recordaremos cómo cayó, porque ese caso ya lo estudiamos aquí en Fundel. Obviamente, las guerrillas comunistas, y eso es parte de su esencia, es que estudian estos casos. Ellos estudian, analizan cómo pasaron, cuando les son favorables, cuando les son desfavorables, qué enseñanza les deja, en dónde falló, qué deben mejorar, qué tipo de armas deben llevarse para otra misión, cómo aprovechar el terreno, las coordinaciones que deben tener con las organizaciones clandestinas campesinas que les apoyan, las coordinaciones que deben hacer para los puntos de repliegue, cómo contrarrestar la persecución de las tropas. Todo eso lo analizan. Eso le ponen un estudio serio a cada acción que comete. Pero esta no podría ser la excepción, ¿no? Y infortunadamente una población civil alejada e ideologizada con el odio de clases y de una vez orientada a pensar
que el ejército es el enemigo porque apoya a los ricos de las ciudades que los explotan y que la riqueza debía ser para ellos, pues es muy fácil reclutarlos y que en un hecho de estos que asesinan soldados, entonces demuestran, entre comillas, que son superiores en combate y eso se convierte como en un imán para que jóvenes se incorporen a las guerrillas, para que muchachitas muy jóvenes se enamoren de un bandido de esos y se vayan para el monte. Eso ocurre muy a menudo. Y desde luego fue una carga negativa, una carga política muy negativa para el señor Guillermo León Valencia, que pretendió tomar el Plan Lazo como su bandera personal, muy parecido a lo que hizo Uribe Vélez, el sacrificio de las tropas para garantizar la seguridad del país fue utilizada como su bandera personal y era él, mejor dicho, él era el chacho maracho, como dicen los jóvenes, el que estaba pacificando el país y no eran los soldados, algo parecido a la seguridad democrática. No eran los soldados, sino era Uribe el que estaba pacificando el país. O sea, la historia se repite y el país vuelve y cae en los mismos errores. Adelante, Vicencio. ¿Podríamos rendir un minuto de silencio en memoria del teniente Eberto Rodríguez Quevedo y los soldados Pedro José Bernal y José Alejandro Vázquez, asesinados en la sangrienta emboscada perpetrada por la cuadrilla de bandoleros comunistas, encabezada por Marcos Guaracas, alias Cariño, contra tropas del batallón Tenerife de área rural del municipio de Ataco, Tolima, el 19 de febrero de 1963? Examinando los hechos relacionados con la sangrienta emboscada perpetrada por la cuadrilla de bandoleros comunistas encabezados por Marcos Guaracas, alias Cariño, contra tropas del batallón Tenerife en el área rural del municipio de Ataco, Tolima, el 19 de febrero de 1963, podríamos plantear para el análisis algunas reflexiones de orden político estratégico alrededor de este corrosivo ímpetu de violencia del comunismo armado contra los colombianos en el área rural del país, especialmente en el sur del Tolima, norte del Huila, oriente del Cauca y nororiente del Valle del Cauca. Pues, como ya lo dijimos, la búsqueda y la localización de este bandido se volvió un objetivo del ejército, una presión para el comandante de la Sexta Brigada, tanto del mando superior como de su convicción como soldado. Tenía que localizar este bandido como diera lugar, pero era muy escurridizo. Y se sabía que había una zona donde ellos tenían ya completamente organizado una especie de barrio dentro de una veredita dentro de la montaña,
Ahí vivían y tenían armas, tenían cuadrillas, tenían alertas tempranas, gente patrullando la zona y al mismo tiempo campos de entrenamiento y de formación guerrillera y todos los niños formados desde su más tierna edad en la mentalidad comunista y de violencia. Entonces, localizaron esto es como para una película, a un guía campesino que ha sido guerrillero liberal y que conocía la zona, y le dieron la instrucción de infiltrarse y observar todo lo que viera hasta localizar dónde y qué hacía Cariño. Y entonces lo hizo, se le montó una emboscada y como dice la canción mexicana, no tuvo tiempo de montar en su caballo cuando una bala atravesó su corazón y lo dieron de baja. Un grupo especial, un comando, un equipo pequeño, lo dio de baja a él y a otro guardaespaldas. El tercer bandido se alcanzó a volar y fue el que relató después cómo han ocurrido los hechos. Eh, Infortunadamente, el Partido Comunista ganó la guerra política al Estado en esa región y al día de hoy los tenemos ahí. Y ahí se fortaleció Alfonso Cano y ahí crecieron Jerónimo y otros bandidos. Y ahora en teoría se dice que la región está en paz, pero eso es mentira, ahí están los bandidos de la Segunda Marquetalia, de Iván Mordisco, porque es que es una estructura que lleva muchos años y es una mentalidad de formación comunista que además la han controlado y que para el sector del Pato, hacia el oriente, suroriente de esta zona, lo que han hecho es organizar comunidades campesinas y lograron que del señor Samper se le reconociera ese estatus. Y las comunidades son controladas por la Guardia Campesina, que son bandidos de las FARC, la mayoría. Hay un crecimiento cuantitativo y cualitativo de las FARC a partir de ese momento. Recordemos, cuando asesinan a estos soldados, todavía no se llamaban FARC, se llamaban guerrillas del sur del Tolima, eran comunistas, y luego se reúnen en un bloque y forman lo que son las FARC. ¿Por qué? Porque eran guerrillas formadas por el Partido Comunista y tenían, era como sus focos, el foco de Marquetalia, el foco de Río Chiquito, el foco de Ataco, el foco de Collaima, y inclusive en una operación que el ejército dio debajo un poco de bandidos de esos, crearon un foco que lo llamaban el 26 de septiembre. Pero luego Tiro Fijo los reúne a todos y forma, por instrucción del Partido Comunista, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con el bloque sur, que se llamaba en el momento que era todo ese bloque comunista. Eh, Luego pasaron de las repúblicas independientes a lo que llamaron el Movimiento Bolivariano para una Nueva Colombia. Es un proceso de más o menos 20 años, dirigido por Jacobo Arenas y Tiro Fijo, desde Casa Verde. Se nota evidentemente la miopía de la dirigencia política, que nunca entendió ni interpretó la situación como era, que nunca le ha dado la trascendencia de esto, que llegan a negociar con esos bandidos sin conocer sus antecedentes y cuál es su plan estratégico, y que pretenden hacer la paz con unos delincuentes que solamente están pensando en hacer la guerra y el caos para salir ganadores de ese caos e instaurar una dictadura comunista similar a la cubana. Infortunadamente, esto ha hecho de larga data que todas esas ricas zonas, porque son zonas muy ubérrimas, con una potencialidad de desarrollar agricultura industrial bien organizada y lógico, con facilidades de acceso y de centros de acopio y con tecnología, pues están en el abandono y siguen en el abandono. Caminar por esa zona se queda uno aterrado de la cantidad de agua que hay, la posibilidad agropecuaria, pero controlada por bandidos y los campesinos viviendo como en el siglo XVII en un mundo que ya está viviendo las épocas del siglo XXI. Eh, Eso lo único que hizo fue incrementar la conflictividad regional en Colombia, ya que el Plan Lazo se suspendió, como hemos visto, y la calentura de pandemia que tenía el señor Valencia, de ser el chapulín colorado que destruía la guerrilla, pues fue cambiada completamente por el señor Lleras Restrepo, que subió a la presidencia a hacer politiquería con el cuento de que él iba a fortalecer el Instituto Nacional Agropecuario
hacer la reforma agraria con el INCORA y hacer la paz con los guerrilleros. Y decía que a tiro fijo no lo tocaran porque él lo que era un muchacho díscolo, que había que reorientarlo. Y no lo tocaban porque como tiro fijo ha sido liberal, haya sido de las cuadrillas que financiaban los liberales como él y Eduardo Santos contra los conservadores. Entonces les conocía su pecado y les pisaba la cuerda. Pero Tiro Fijo ya era comunista y en los documentos de cada una de las conferencias de la FARC queda claro que era lo que él pensaba. El ejército incautaba todos esos documentos y se los presentaba al gobierno, pero ni ayer, ni hoy, y quizás ni mañana la dirigencia política le importe eso porque creen que es por molestar, porque son inventos de los militares, porque son afanes de los militares. Pero además ahí está el ejército que de una u otra manera va a ir a resolver el problema y ellos pueden estar bien. Ahora que Petro llegó a legitimar todo eso, están un poco preocupados, pero su preocupación sigue siendo es ¿por qué no estoy yo en el poder y no cómo arreglo este problema? Y es una carga negativa para el futuro del país, para la vida política del país, para la vida política de los colombianos, porque es increíble que un país tan rico, de gente que somos todos, eh, de la misma sangre, de los mismos orígenes, matándonos entre nosotros mismos, porque la ignorancia de los gobernantes no les permite reconstruir la nación y porque el Partido Comunista insiste en dividir a Colombia y en generar esa violencia y luego le traslada la culpa a otros y los otros se la devuelven a otros y ahí no la pasamos en un mare magnum que nadie se centra sobre el asunto medular que es como un corcho en un remolino. Y desde luego, pues eso lo único que trae es atraso, atraso, incivilización, enfermedades tropicales, campesinos desdentados, poca formación cultural, instigación al odio y la lista así. Adelante, mi coronel Vicencio, con sus comentarios. Sí, mi coronel. El título, lo mismo que antes. Los comunistas de la FARC, por más de 60 años a hoy, para la tercera edad de íntegra recomendación y para los que más jóvenes, incrédulos, personajes que han debido asimilar los pormenores de este periodo violento y terrorista del bandolerismo. Nada es más llevado a la realidad que lo que en anteriores épocas negaban los del Partido Comunista Colombiano. Ante, Antes, con otras, por efectos de la clandestinidad, hoy lo manifiestan a calzón quitado al punto que volvieron a sus antiguos calificativos de comunes, pensando en que nada ni nadie redujera la realidad, pero pero ¿qué se puede esperar de esta ingrata recordación cuando todo indica que estos delitos de lesa humanidad no están en el orden del día de los tribunales armados por ellos mismos con sus simpatizantes? Y como todo sigue igual o peor, pues es el camino del odio y la venganza. Se sigue propagando y con mayor fuerza cuando se trata de delitos cometidos por ellos libres y como lo decíamos antes, firmando e incumpliendo los acuerdos, porque estos son los que para el gobierno, quien tiene que pagar por sus pecunios, es el pueblo disque el que tanto defiende mediante el cumplimiento cabal de los impuestos y hay de que se les olvide porque amén de necesitar comprar los cosméticos de la primera dama, es necesario comer y vestir con costosos ropajes y alimentación mientras el resto se raja la espalda para conseguirla y sobrevivir. Estos comentarios de hoy son prácticamente una invitación a todos para que en primer lugar, recordemos nuestros héroes y las huestes libertadoras que por falta de preocupación y conocimiento nos están tumbando y apartándonos de la vista para que nadie vuelva a preguntarnos por eso, contando con el conformismo, el olvido y las zonas de confort que algunos ocupan pensando que nunca se van a acabar por efectos de los derechos adquiridos. Despertemos a eso sí, lo mismo que antes no es pura palabrería. Muchos compañeros que ofrendaron sus vidas por la causa justa democrática, la ley y la institucionalidad,
deben estar revolcándose en sus tumbas viendo cómo se pierde la esencia y realidad por la que murieron, y no hablo solo de los servidores de la fuerza pública. Llamo también a todos los campesinos, ganaderos, hacendados, etcétera, fusilados, desmembrados, apartados de sus familias y ejecutados sin juicio solo por no comulgar con esa foránea doctrina del comunismo fracasada en otros países. Reiteramos la invitación a leer, a analizar y a comentar en familia la historia violenta de nuestro sufrido país. Más de 470 programas con una relatoría especial porque está desarrollada por sus actores, los que lo sufrieron en carne propia, y porque es la única que trata la verdad verdadera de este su programa, de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, la responsabilidad o la irresponsabilidad política graficada en toda su dimensión frente a una realidad. Llegamos al final del ejercicio, les agradecemos a todos su asistencia y los invitamos esta noche a nuestra jornada académica de análisis de la Constitución Nacional con el señor coronel Diego León Caicedo, abogado constitucionalista y oficial de la Reserva Policial de Colombia. Un feliz día para todos y que Dios nos siga bendiciendo.